Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Ahora sí, yo creo que ya como que despertamos, ¿verdad? ¿Cuál es el título de la Iglesia de Cristo? ¿Alguien recuerda en qué tema vamos? ¿Quién da más? Vamos en el tema número 12. Tema número 12. Hemos estudiado cada una de las creencias que como iglesia adventista tenemos, cada uno de nosotros. Hay hermanos aquí nuevos, hay hermanos tal vez viejos también, que ya tienen mucho tiempo, y que tal vez no sepamos o no sepan cada una de las creencias que tenemos, en qué creemos. Y en esta mañana, ya casi tarde, vamos a dedicar el tiempo a hablar un poco acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y para qué sirve la iglesia? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la iglesia? Nosotros, dice el hermano Fira. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios. ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Para predicar la verdad? ¿Para ayudar a otros? ¿Es un hospital para enfermos? Por eso estamos aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? Tal vez no físicamente, pero sí mucho espiritualmente. Para eso es la iglesia. Para eso está la iglesia. Para eso estamos todos y cada uno de nosotros. Pero también, como leímos o como leyó el hermano Jaime en la cita bíblica, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. También es para que nosotros nos reunamos y estemos peleándonos. Habitemos, dice, juntos en armonía. Primeramente, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Y esta palabra es una palabra compuesta por dos palabras, que quiere decir ek, fuera de, y klesia, llamamiento. Cuando nosotros nos ponemos a meditar un poco acerca de esto, no sé cuántos de ustedes recuerdan, aquí no creo que se use mucho, o al menos nunca lo he experimentado, lo he visto, pero en los pueblos chicos, cuando había algo importante que decir, cuando había alguna emergencia, de repente se empezaban a oírle unas campanadas de una iglesia, ¿verdad? Y la gente decía, no es tiempo para que suenen las campanadas sonaban cada cierto tiempo, pero cuando las campanadas empezaban a sonar rápido, ¿qué hacía la gente? Jordi dice que corría. ¿Qué hacía la gente? ¿Mande? Sí, por lo regular, hermana. Sí, regularmente, ya sea que fueran a la iglesia o donde ya tenían un lugar específico para reunirse. Sí, cuando escuchaban las campanadas, ellos salían de donde ellos estuvieran, si por lo regular estaban en sus casas o estaban trabajando, salían de ahí y se iban a reunir. Es por eso que se llama iglesia. La palabra iglesia en el griego quiere decir eso, salir o un llamamiento de algún lugar. ¿Sí? ¿Nosotros dónde estamos? ¿O dónde estábamos? En el mundo. Y nos fuimos llamados a salir del mundo para conformar la iglesia de Dios. ¿Sí? Aunque la palabra en sí, la palabra griega, no significaba ninguna reunión religiosa, poco a poco se fue utilizando, pues los cristianos en aquel entonces no tenían un lugar donde reunirse. Recordemos que estaban los templos paganos y estaban los templos judíos, pero no había un lugar para que los cristianos se reunieran. ¿Dónde se reunían los cristianos? ¿Alguien recuerda? En las cuevas, en las catacumbas, hay otros lugares también más públicos, en las plazas, donde había árboles, a la orilla del río. Ahí eran los lugares donde la iglesia se reunía. Entonces, siempre hemos recalcado y siempre hemos dicho que cuando hablamos de iglesia es importante que nosotros pensemos en cada uno de nosotros y no pensemos en el edificio, ¿sí? Así es que vamos a ir rápidamente a la primera cita bíblica que tenemos hoy. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 3:15. Vamos rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 3,
y versículo 15. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:15, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En otras versiones dice columna y baluarte de la verdad. Aquí es una cita muy interesante y muy importante, porque primeramente nos da a saber que la iglesia de Dios tiene un comportamiento. ¿Será acaso que la iglesia de Dios debe comportarse igual como los de afuera? No deberíamos de comportarnos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que si me atraso o si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte o fundamento de la verdad. Si ustedes leen los capítulos 3, 2, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de varias cosas importantes, cómo deberían de comportarse cada uno de los miembros de la iglesia. Así es que vemos entonces que Pablo le dice a Timoteo que cada uno de nosotros, y nos dice hoy en día, que cada uno de nosotros somos la familia de Dios, que cada uno de nosotros somos la iglesia del Dios viviente y que deberíamos de comportarnos de acuerdo a cómo se comporta Dios. ¿Dios se comporta como se comportan los del mundo? No se comporta como los del mundo. ¿Deberíamos nosotros comportarnos como los del mundo o deberíamos comportarnos como Dios? Como Dios lo hace, por supuesto. Y hay algo importante al final. Dice, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna? Es un pilar. ¿Para qué sirve una columna? Un pilar, ¿para qué sirve? Para sostener algo. La iglesia de Dios sostiene su palabra. ¿Qué pasa cuando una columna se cae? Pierde estabilidad. Vamos a suponer, tenía el ejemplo de una silla. Si a una silla se le rompe una pata, ¿qué pasa? Se desbalancea uno, ¿verdad? A menos de que se pueda balancear y muy apenas ahí anda sentado más o menos. Pero ¿qué tal si se le rompe otra pata? Ahí ya no, ¿verdad? Ahí se viene abajo. Dice que la iglesia de Dios es la columna y baluarte de la verdad. Somos los que sostenemos la verdad. ¿Y la columna dónde sostiene las cosas? ¿Las sostiene a mero abajo? Las sostiene arriba. Y nosotros como pueblo de Dios deberíamos de sostener la verdad acá arriba. ¿Será acaso que nosotros podríamos sostener la verdad arriba? ¿Con la ayuda de Jesús? ¿Con la ayuda del Espíritu Santo? Se puede. Ahora, hay otra palabra aquí también importante, dice baluarte. ¿Qué es un baluarte? ¿Alguien sabe qué es un baluarte? ¿Una protección? ¿Alguien más? Bueno, en los tiempos antiguos, en los castillos, ya ves que muchas ciudades estaban amuralladas, tenían murallas, tenían unas bardas muy altas. En cada esquina había un tipo de caseta, a lo que le llamamos nosotros una casetita arriba. Pero esa casetita no estaba exactamente en la esquina, sino estaba un poquito afuera. O sea que esa caseta la construían afuera, pero en el muro de arriba. Esos eran los baluartes. ¿Para qué servían eso? ¿Para qué sirven las casetitas esas de vigilancia? Como los veladores. Somos columna los que sostenemos la palabra de Dios y los que velamos porque la palabra se predique correctamente. La iglesia de Dios, del Dios viviente, para eso somos nosotros. Muchas veces nosotros, claro, tristemente, no somos perfectos. Estamos en ese proceso, como lo dijo la hermana Verónica hace un momento. La iglesia de Dios no es perfecta. Tiene un mensaje perfecto, porque recordemos que, y lo vamos a ver más adelante, Satanás siembra cizaña también entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Y se tiene que lidiar entre eso. Y por eso el salmista nos decía, mira qué bueno
Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a otra cita bíblica, Hechos 9:31. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Dice la palabra de Dios, la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. En su versión dice un poco diferente. Si alguien me la puede leer, por favor. Muy bien. Se edificaba, dice, ¿verdad? Oh, se multiplicaban. Muy bien. En la versión Reina Valera, si no me equivoco, dice se edificaban. Pero es 95. Muy bien. Hay unas versiones donde dice la iglesia se edificaba. Esta palabra es muy interesante porque esta palabra se utiliza aquí en forma figurada, ¿sí? Porque muchas veces podíamos pensar, uno ¿cómo edifica? Cuando usted escucha que se está edificando algo, ¿qué piensa? Se está construyendo una casa, o sea, acá está construyendo una compañía, etcétera, ¿verdad? Pero aquí el apóstol utiliza esa palabra en forma figurada. De construir la iglesia es de que se fortalecía, como dice esta versión, y crecía en número. O sea que poco a poco se iban agregando más y más personas al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Cierto es que cuando nosotros hemos leído muchas veces en la palabra, nos hemos dado cuenta que Dios o los escritores usan un sentido figurado para la iglesia. ¿Alguien puede darme algún sentido figurado cómo se utiliza la palabra iglesia o el pueblo de Dios para nosotros hoy en día? ¿Cómo sabemos en la Biblia que se está hablando de la iglesia cuando se está utilizando otra palabra? No sé si me estoy explicando. Redimidos, sí, es la iglesia de Dios. El pueblo remanente es la iglesia de Dios. ¿Qué más? Una novia. ¿Era cualquier novia? Era la iglesia de Dios. Y si nos damos cuenta, también nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Esa está hablando acerca de la iglesia de Dios. Entonces, Dios también nos muestra cómo es que Él nos ve muchas veces. Dice la Escritura que Cristo Jesús va a venir ¿a qué? ¿Por quién? Por su pueblo. Una novia que esté ataviada ¿cómo? ¿Pero cómo? Sin mancha y sin arruga. ¿Y quién es la novia de Dios, de Cristo Jesús? Es la iglesia. Entonces, cuando habla acerca de la novia de Dios que está ataviada sin mancha y sin arruga, está hablando de una iglesia que no tenga mancha, pecados, y que no tenga arrugas. ¿Será acaso que nosotros tenemos manchas? ¿Estamos manchados nosotros por el pecado? Y solamente cómo nosotros podemos quitar esas manchas. Dice la palabra de Dios que aunque nos tallemos con cloro, dice, es la palabra lejía en nuestro idioma hoy en día, lejía es el cloro, que aunque nos tallemos con lejía, con el cloro, esa mancha no se va a quitar. ¿Solamente con qué se quita la mancha? Con la sangre de Cristo Jesús. Y aquella iglesia, cada uno de nosotros, cada miembro que no esté cubierto por esa sangre, estará manchado y por esa persona no viene Cristo Jesús. Por esa parte de la iglesia no viene Cristo Jesús. También nos compara el apóstol Pablo como el cuerpo de Dios. ¿Se acuerdan esa analogía que tiene el apóstol Pablo? Somos el cuerpo de Dios. Porque mi mano dice, ya no quiero ser mano, ahora quiero ser pie, ¿va a ser pie? No, ¿verdad? ¿Eso qué nos llama a nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros eso? Que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer aquí dentro de la iglesia. ¿Sí? Uno de nosotros podría ser mano, el otro podría ser pie, otro podría ser ojo, otro podría ser oído, otro podría ser la boca, pero todos formamos un mismo cuerpo.
Y nadie puede decir, ya no quiero ser hermano. Porque el Espíritu Santo, como escuchamos en la mañana, nos capacita con dones para que nosotros podamos sostener de alguna manera el mensaje aquí. El Espíritu Santo nos capacita con dones para que podamos de alguna manera nosotros sostener la obra aquí. Imaginémonos, en la mañana estudiamos acerca de cómo el Espíritu Santo le dio dones a los constructores del santuario y cómo le dio a una persona, le dio el don de tallar el oro, la plata, el bronce, de incrustar piedras. Imagínense que esa persona hubiera dicho, yo no quiero hacerlo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Se lo hubieran dado a otro. Y hubiéramos visto ahí la actitud que tiene esta persona al no querer contribuir al crecimiento de la iglesia de Dios. ¿A cuántos de ustedes les entregaron? Yo creo que a todos nos entregaron, bueno, a los que tuvieron, a los que le dieron un puesto. Hace 2 semanas les entregué una hojita de estas, ¿verdad? Casi a todos. Donde ahí vienen cada uno de los puestos, podríamos decir, que se nombraron, o los nombramientos de cada una de las personas aquí en la iglesia. ¿Quiénes son, por ejemplo, los ancianos? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Quiénes son las diaconisas? ¿Quién es el director de la escuela sabática? ¿Los asistentes? ¿Quiénes son los maestros de jóvenes? ¿Quién es el tesorero o tesorera? Y todo eso es para que la iglesia funcione mejor. Ahora, si alguno de ustedes no sabe lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Preguntar. Oiga, a mí me dijeron o me nombraron para diácono o para diaconisa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hace un diácono? ¿Alguien sabe? El diácono no nada más es el que pasa a recoger las ofrendas o el que le da la salida a cada uno de ustedes. El diácono también, una de sus tareas es ver porque haya tranquilidad aquí dentro, ya sea diácono o diaconisa. Si ustedes ven que un niño está el diácono o diaconisa, aquí están los nombres de cada uno de ustedes, que está muy inquieto o inquieta, no esperen a que alguien se pare. El diácono o la diaconisa, esa es su labor. Tal vez agarrar al niño o a la niña y llevárselo para que no esté interrumpiendo. ¿Sí? No pegarle, hermana. No pegarle. ¿Sí? Tal vez también el diácono o la diaconisa, cuando se termine la iglesia, la reunión, velar porque tal vez todos los seminarios estén en su lugar, que no haya basura, que no esté corriendo los niños aquí adentro, que no estén jugando. Y tenemos diáconos jóvenes también, adolescentes, que muchas veces tal vez podrían estar jugando y están dando un mal ejemplo. Entonces, estos nombramientos se hacen para que la iglesia funcione mejor, para que nosotros estemos en armonía. ¿Cuántos vienen en armonía aquí a la iglesia? ¿Cuántos vienen contentos por venir a la iglesia? ¿Cuántos cuando suena el despertador en la mañana y tienen que venir a la iglesia que dicen, ay, ya es hora? ¿Todos se levantan temprano? No todos nos levantamos temprano, o no todos nos queremos levantar cuando suena el despertador. Hay quienes nos despertamos sin tener necesidad del despertador. Pero aunque nos despertemos temprano, llegamos tarde. ¿Por qué? ¿Será acaso que no hay armonía aquí dentro de la iglesia? Que es por eso que dicen, pues llego tarde y ya nada más me estoy 1 hora. En lugar de 2:30 me estoy 1 hora. Y es menos lo que tengo que escuchar, lo que tengo que ver. Así es que cuando Dios nos menciona a la iglesia, nos menciona y nos da una ilustración muy buena acerca del cuerpo. Cada uno de nuestras extremidades, de nuestros órganos, tiene una función para que nosotros podamos funcionar mejor. Si de repente este ojo ya no empieza a ver bien, vemos de la misma manera, batallamos, ¿verdad? Yo tengo un primo que le falta la vista en uno de sus ojos y tiene que hacerle así para poder ver. Porque ya así normal, derecho no puede, tiene que hacerle así. Y ve y ya te reconoce. Entonces, si un órgano no funciona bien, ¿qué pasa? Todo el cuerpo lo resiente. Si uno de nosotros aquí dentro de la iglesia no funcionamos bien, todos lo resentimos, unos más que otros.
Por eso es que nos dice el apóstol Pablo que somos el cuerpo y que no podemos decir, yo ya no quiero ser mano o yo ya no quiero ser ojo. Cuando vamos a hacer a una cita con el oculista, nos checa primero un lado y después el otro, ¿sí? Porque no siempre se ve igual. Y cuando dice necesitas lentes, a veces te pone una graduación más que en el otro para que puedas ver mejor. Y yo creo que todos los que usan lentes aquí, y yo voy por ese camino, así que no se preocupen. Cuando les ponen los lentes, ¿qué dicen? ¡Wow! De lo que me estaba perdiendo, ¿verdad? Ahora veo mejor, ¿sí? Ahora veo mejor. Entonces, continuemos. Dios tiene dos tipos de iglesias. Tiene una iglesia invisible y tiene una iglesia visible. Para eso quiero que vayamos rápidamente al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Dice capítulo 2, versículo 19 de 2 de Timoteo. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que les pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. El Señor conoce a todos los que son suyos, y todos los que le pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Ahora, hay gente afuera que es del Señor. Aquí nos está hablando acerca de la iglesia invisible. Cuando uno llega, como tal vez muchos de nosotros aquí, sin conocer la palabra de Dios, llegaron y empezaron a estudiar con ellos. Oye, es cierto. Yo no sabía que esto se debería hacer o no se debería hacer. ¿Estaba haciendo mal o estaba haciendo bien esa persona? Aún sin saberlo, estaba haciendo mal. Hasta que le muestran que está haciendo mal y uno reconoce que está haciendo mal, dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Recuerdan al eunuco? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya conocí, ya acepté a Cristo Jesús. ¿Ahora qué tengo que hacer? Formar parte de la iglesia de Dios. Y ahí es donde dice, te estoy llamando a que salgas fuera del mundo y entres. No quiere decir que nosotros seamos unos santos. Sabemos el bien y sabemos el mal. ¿Cuántos saben hacer lo bueno? Aquí, todos sabemos hacer lo bueno. ¿Cuántos sabemos lo que no es bueno hacer? También, ¿verdad? Que lo hagamos, exactamente, hermana, es otra cosa. Pero no deberíamos de hacerlo. Pero siempre va a haber quien dice, ay, este o este se cree muy, muy santo, ¿verdad? Muy santurrón. Acuérdate cuando andabas en los bailes, ¿sí? Acuérdate cuando andabas allá, ¿sí? Satanás te va a picar para que tú te sientas mal. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios conoce a todos los que son suyos. Y nos llama a que nos apartemos del mal, a que salgamos. Nos llama a su iglesia, eclesia, llamado, eclesia, salir de allá. Nos llama a salir. Ya hemos salido de allá. Recuerden las palabras de Cristo Jesús cuando dijo que Él tenía otras ovejas que no eran ¿qué? De este redil. Pero es necesario de que ellas también vengan. Pero si nadie les predica, si nadie les habla a esas ovejas, ¿cómo van a venir? No van a venir. ¿Sí? Esa es la iglesia invisible, la que está allá afuera, y que necesita escuchar la palabra de Dios para reconocer que están mal, para que el Espíritu Santo les llame, los capacite y digan, es hora de salir del mundo, dejar de hacer las cosas malas y venir a la iglesia. Vamos a ver la iglesia visible. Hechos 2:47. Hechos capítulo 2, versículo 47. La gente que está afuera y que le pertenece a Dios, ¿lo alaba? Tal vez. Vamos a ver qué dice Hechos 2:47. Todo el tiempo alabando a Dios, estamos hablando de la iglesia visible. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de las buenas voluntades de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La iglesia visible
Dice que todo el tiempo alaba a Dios. ¿Será acaso que nosotros nada más alabamos a Dios cuando venimos a la iglesia? Cuando venimos aquí al templo. Y durante la semana se nos olvida. O estamos esperando a que se baje el sol para poder prender la televisión. Dice aquí que la iglesia visible, dice, todo el tiempo alaba a Dios y disfruta de la buena voluntad de toda la gente. Y cuando la gente de afuera vea cómo nos comportamos aquí adentro, cómo somos, dice, y cada día el Señor, no nosotros, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Pero si nos estamos peleando entre nosotros, si estamos hablando mal de uno de los de unos y de otros, ¿qué van a decir los de afuera? Son iguales que nosotros. ¿Para qué vamos ahí? La iglesia de Dios, la iglesia visible de Dios, lo alaba todo el tiempo. Estés donde estés. Así deberíamos de ser nosotros. Así deberíamos de ser. Vamos al capítulo 11, versículo 26, aquí mismo en Hechos. 11:26. Dice, cuando lo encontró, Hechos 11:26. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Dice aquí la palabra de Dios que fueron a Antioquía y les predicaba ¿a cuántos? ¿A unos cuantos? A grandes multitudes. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado a grandes multitudes? ¿Podemos predicar nosotros a grandes multitudes? ¿Podemos predicar a grandes multitudes? Fíjense cómo está el asunto. Acabamos de decir que con nuestra actitud la gente nos ve. Estamos predicando con nuestra actitud. No necesitamos agarrar la Biblia, aunque es lo mejor, para predicarles a los demás. Nuestra actitud es la que va a determinar si la gente nos va a ver como cristianos o como uno más de ellos. Y muchas veces en lugares donde hay mucha gente, cuando nos ven cómo hablamos, cómo nos comportamos, tal vez la paciencia que tenemos, estamos predicándoles ahí. Y sin darnos cuenta. Y estaremos predicando a grandes multitudes. ¿Sí? Entonces es importante nosotros también que nuestro testimonio sea el mejor. Y si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a saber cuál es o cuál debería ser nuestro testimonio. Si no estudiamos, como decía la hermana Ofira, ¿sacó su Biblia, hermana, de ahí del cajoncito? Ah, muy bien, muy bien. Eso es para que no le caiga polvo, ¿verdad? Dijo. Saben, hermanos, miren, el miércoles tuvimos una reunión muy agradable. Estuvimos en la iglesia de Dios. Estuvimos estudiando con Elena, con la hermana Ofira, no me acuerdo el nombre de su... Javier, Jessica, y con Jessica. Y lo mejor podríamos decir que fue la cena. La comida. El postre también. Exactamente. Así es que estuvimos todos unidos ahí. Y pasamos un buen momento. Estuvimos unidos como iglesia. ¿Sí? Tienen ellas el deseo de empezar a estudiar la palabra de Dios porque quieren prepararse, quieren conocer más y quieren saber qué es lo que Dios quiere de ellas. ¿Sí? Entonces fuimos y estuvimos estudiando ahí en su casa. Y bueno, después tal vez el hermano Jaime les haga la invitación a otros más si quieren. No queremos comprometer tampoco a la hermana Ofira, pero se aprende mejor porque estamos todos, porque tenemos diferentes ideas, porque damos nuestro punto de vista. Y ahí dice la palabra de Dios que donde están dos o tres, ahí está el Espíritu de Dios. Donde están dos o tres, ahí está el Espíritu de Dios. Ahora, que nosotros vengamos con una actitud de no aprender, ese ya es problema de cada uno de nosotros. Porque recordemos que el Espíritu Santo no actúa en grupos. ¿Cómo actúa? Por cada uno de nosotros. Recuerdo el testimonio del pastor Bullón, y él lo lo digo con un poco de vergüenza, dice, yo era un pastor, predicaba, la gente se bautizaba, y yo no estaba convertido, dice.
Yo no estaba convertido. Fue hasta que estuve en la selva, caí en un pozo, estuve ahí casi toda la noche, escuchaba las fieras rugir a mi alrededor y dice, fue ahí donde yo me convertí, dice. Fue ahí donde yo supe que no estaba convertido. Entonces muchas veces podríamos escuchar la palabra de Dios de personas no convertidas, pero si nosotros, cada uno de nosotros como iglesia, venimos con el corazón dispuesto a aprender y a aceptar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a tocarnos. Y tal vez yo que estoy aquí enfrente me pueda perder y ustedes se puedan salvar. Y ustedes pueden decir, pero si el hermano cada sábado estaba ahí enfrente y nos aburría, ¿cómo fue que se perdió? Puede uno estar aquí enfrente sin convertirse, pero el Espíritu Santo sigue trabajando en cada uno de ustedes. Sigue trabajando en cada uno de ustedes. Vamos a Juan 4:24. Vamos a ver cuál es el objetivo. Ya más o menos vimos algo o dijeron ustedes algo, comentaron acerca de esto. Juan 4:24. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? No como edificio, sino de la iglesia como reunión. Juan 4:24. Juan 4:24. Y es un texto también muy conocido por muchos de nosotros. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La iglesia, nuestra reunión, ¿es para adorar al que da la lección? ¿Es para adorar al que está en el púlpito? ¿Es para adorar a quién? A Dios. A eso venimos nosotros. No venimos a que digan qué bonito predica, o qué bonito habla, o qué bonito se vistió, o qué bonito huele. No. Venimos para adorar a Dios. Para eso es la iglesia. Para eso estamos nosotros aquí. Para adorar a Dios. Romanos 14. Romanos 15:14. Vamos a ir un poco rapidito porque ya el tiempo se nos ha acabado. Romanos 15:14. Romanos 15:14. Romanos 15:14 dice, mis amados hermanos, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Mis amados hermanos, dice, estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad, conocen estas cosas también que pueden enseñárselas unos a otros. ¿A qué venimos a la iglesia? A aprender, a enseñar. Entonces, primeramente venimos a adorar a Dios, segundo venimos a aprender o a enseñar. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia para cuando nos reunimos? Primera de Timoteo 4:13. Hasta que yo llegue, Primera de Timoteo 4:13, ¿ya lo tienen todos? Hasta que yo llegue, dedícate a ¿qué? ¿A ver la televisión? La lectura de la Biblia dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer la escritura a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. ¿Para qué es la iglesia? Para leer la palabra de Dios, para animar y para enseñarle a los creyentes. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Creo que dice un poquito diferente. Exhortación y enseñanza. La vez pasada hablamos de la palabra hupomuné. ¿Recuerdan? Hupomuné. Ok. Sí hablamos, pero no se acuerdan. La palabra hupomuné es la palabra que es traducida a exhortación. ¿Cuándo exhortamos a una persona? Regularmente, ¿cuándo se le exhorta a una persona? Cuando está mal. ¿Sí? Entonces, la palabra hupomuné es hablarle a alguien cuando está en problemas. Pero muchas veces tenemos problemas y nadie nos habla. O muchas veces hay problemas y nadie se atreve a hablarle al hermano o a la hermana. ¿Sí? Y aquí nos dice que nosotros como iglesia estamos primeramente para adorar a Dios, segundo para enseñar, tercero para leer la palabra, exhortar a otros y ¿qué más? Y enseñar. ¿Se acuerdan de la palabra didáscalos? También hablamos aquí de esa palabra. Es la palabra para maestro.
Recuerden que Dios, a través del Espíritu Santo, también a uno les dio el don de ¿qué? De enseñar. Ahorita hace un momento nos decía la hermana Verónica que tal vez se sentía ella que tal vez no enseñaba muy bien o que tal vez no tenía las palabras o que ella se sentía así. Pero todos entendimos la lección. A ver, quiero ver la mano de quienes no entendieron la lección. Ya ver, hermana, si se entendió. El Espíritu Santo nos capacita si nosotros nos dejamos. Y tal vez sea un don que usted tenga, pero que tiene que pulirlo poco a poco. Y el Espíritu Santo la va a capacitar para que ese don salga adelante, brille y nos pueda enseñar aún mejor de lo que ya lo hace. Así es que estamos para adorar, para aprender, para leer la palabra de Dios, que es lo que hemos estado haciendo ahorita, para exhortarnos y para enseñar, ser maestros. Alguien podría decir, pero es que yo no sé nada. Aquí el que menos sabe puede enseñar todavía, porque todos tenemos hijos y nuestros hijos tal vez, bueno, no tal vez, seguramente no saben nada. Saben mucho menos que nosotros, ¿sí o no? Tal vez haya el caso de que nuestro hijo sepa más que uno de nosotros. Pero nosotros podemos enseñar todavía a alguien. Pero si no enseñamos, ¿es por qué? Porque no leemos, porque no estudiamos, porque no meditamos en la palabra de Dios, porque no lo aplicamos a nuestras vidas. Dice en Efesios, vamos rápidamente ya para ir terminando. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Y luego vamos a leer el 26 y el 29. Una de las palabras que se utiliza más en la Biblia para nombrar a la iglesia es como la esposa de Dios o la esposa de Cristo Jesús. Dice Efesios 5, 25. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Versículo 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por su cuerpo o por su iglesia. Nosotros como iglesia debemos amarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros, nosotros también podríamos dar nuestra vida por alguno de nuestros hermanos. Pero tristemente, como estamos todavía llenos de egoísmo, no lo hacemos. Yo espero que algún día el Espíritu Santo nos llene completamente y pueda llegar ese momento en que podamos dar nuestra vida por nuestro hermano. Porque ahorita, yo creo que ninguno de nosotros, o hablo primeramente por mí, daría la vida por un hermano. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero en todo esto tan bonito, estar los hermanos juntos, unidos, en armonía, aprendiendo, enseñando. ¿Ustedes creen que siempre vamos a estar así? Ese sería el ideal para todos nosotros. Pero recordemos la parábola del sembrador o del que fue a sembrar y que durante la noche, ¿quién vino? ¿Dónde sembró la cizaña el enemigo? ¿En un campo aparte? ¿Dónde? ¿Quién es la semilla? ¿Quién es esa cosecha que está saliendo de ahí? ¿Quiénes son esas plantitas? Nosotros, la iglesia. Así como hay buenos miembros, también habrá malos miembros. Tristemente. Por ahí alguien escribió y te lo voy a leer rápidamente, porque es importante que nosotros sepamos de esto. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos. Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Una influencia obra la purificación de la iglesia y la otra la corrupción del pueblo de Dios.
La pregunta sería para cada uno de nosotros y personal: ¿somos la buena semilla o somos la cizaña? Muchas veces podríamos estar luchando contra eso, porque tal vez Satanás nos haya traído para destruir la iglesia. Y muchas veces, como ya lo dijimos, en la conciencia, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo. ¿Ustedes creen que Judas, quien traicionó a Cristo Jesús, tenía una vida feliz, agradable? ¿Ustedes no creen que el Espíritu Santo le estuvo hablando a él? Le estuvo hablando. Y le habló, y le habló, y le habló, y Judas escuchó. No escuchó, y por eso se perdió. Una persona dentro del círculo de Cristo Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros somos personas dentro del círculo de Cristo Jesús. ¿Seremos Judas o seremos de los apóstoles que tal vez muchas veces lo negamos, pero cuando nos habla el Espíritu Santo nos arrepentimos y volvemos otra vez a la senda? Tristemente, esa es la enseñanza que nos da esta parábola, de que aunque Cristo Jesús y el Espíritu Santo traiga personas convertidas, Satanás traerá personas no convertidas para que destruyan la iglesia. ¿De qué tipo de personas, de qué naturaleza somos? ¿Queremos que la iglesia crezca o queremos que la iglesia perezca? Entonces, con nuestra actitud, allá afuera, vamos a ir a predicar. Recuerden que no es necesario hablar mucho. Nuestra actitud habla mucho más que 1000 palabras. Una acción, dice el dicho, ¿qué pasa? Una acción habla más que 1000 palabras. Ayudar a alguien, hablarle bien, entregarle una revista, entregarle un CD, leerle un versículo de memoria nada más, o citarle un versículo de memoria. Ya estamos predicando. Vamos a sembrar la semilla ahí. No es necesario predicarle a multitudes o estar aquí enfrente para predicar. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. En Él debemos basar todas nuestras enseñanzas, en su palabra. ¿Será acaso que aquí les hemos enseñado otra cosa? ¿O les hemos enseñado alguna fantasía por ahí? Todo lo que hemos enseñado es conforme a la palabra de Dios. Siempre hemos dicho que la última palabra, ¿quién la tiene? Dios, a través de su palabra. Que el último ejemplo, ¿quién lo tiene? Cristo Jesús. Qué provechoso es, o qué bueno es, que los hermanos estén juntos en armonía. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, como su iglesia que somos, la iglesia visible, pueda ir allá afuera y encontrar a la iglesia invisible, predicarles. El Espíritu Santo va a hacer lo demás. Simplemente preséntale la palabra de Dios a alguien. El Espíritu Santo le va a llamar, lo va a tocar, le va a estar diciendo. Y esa persona invisible se va a volver visible. Y el mundo va a ver que esa persona es diferente. Y todo el mundo va a ver que esa persona salió del mundo para formar parte del pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a finalizar con las estrofas del himno número 529. 529. Iglesia de Cristo. Reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Puestos en pie.
Oremos. Padre, te agradecemos en esta tarde ya, porque a través de tu palabra podemos saber cuál es nuestro objetivo aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro objetivo como iglesia? Estar juntos, unánimes, contentos, agradecidos por todo lo que tú nos das. Pero también, oh Padre, aprendiendo, enseñando y viendo por nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Padre, a ser una iglesia victoriosa. Ayúdanos, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, a que nos llame, a que nos haga ver si somos trigo o somos cizaña. Conviértenos, oh Padre, si es que todavía no estamos convertidos. Ayúdanos a dar el buen ejemplo. Ayúdanos a predicar a multitudes, aún sin decir una sola palabra. Te pedimos, oh Padre, que nos bendigas con tu Santo Espíritu hoy y siempre, y que podamos obedecer, que podamos ser llamados hacia afuera, llamados del mundo a formar parte de tu familia, a formar parte de tu pueblo. Quédate con nosotros, oh Padre, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.